Hoy dedicaremos el programa ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy dedicaremos el programa al cuidado y la atención a las personas mayores, coincidiendo con la celebración de la quinta cumbre del Baby Boom que ha tenido lugar aquí en Castilla y León, en concreto en Valladolid, y a la que han acudido más de 400 personas, 400 expertos llegados de todos los puntos del país. Hemos conocido una mirada integral con tres ejes fundamentales: las personas que cuidan, a los que se cuidan y la política de cuidados en general. Nos da más detalles Leticia Sánchez a través de su informe. En los próximos 10 años se va a duplicar la población mayor de 65 años, pasando de casi 1,5 millones a 2,900,000, y se van a triplicar los mayores de 80, cifras que sitúan el envejecimiento de la población como un reto para las administraciones. 400 expertos reunidos esta semana en la quinta cumbre de cuidados del Baby Boom han alertado en Valladolid de la limitada capacidad de respuesta que hay ante el incremento de la demanda que se espera a corto plazo. Aseguran que harán falta 140.000 profesionales en los próximos 5 años y remarcan además que el suyo es el cuarto sector con mayor absentismo, con casi una cuarta parte de sus trabajadores inmigrantes y donde los jóvenes no ven nicho de empleo. Las residencias, con un índice de cobertura del 13,4% de la población de más de 80 años, necesitan incrementar también el número de camas en 118.000, pero más importante, aseguran, es dar más servicios, reconvertir los centros en plataformas de servicios para que quienes quieran puedan permanecer en sus domicilios y ser atendidos allí. Más profesionales, más plazas y servicios y más financiación. España dedica actualmente a gasto social el 0,9% de su Producto Interior Bruto, alrededor de 11.000 millones de euros, pero la media europea duplica esa cifra con un 1,8% y los países nórdicos se acercan al 3%. Desafíos para un sistema, el de la dependencia y los cuidados, donde priman las desigualdades territoriales. Mientras en el País Vasco o Cataluña hay un 15 y un 16% de personas con reconocimiento de la prestación, pero en espera para recibirla, en Castilla y León esa cifra es de apenas un 0,1%. En España esperan recibir la prestación 118.000 dependientes. Lo mismo sucede con la lista de espera para recibir el reconocimiento. La media en España es de casi un año, en Castilla y León de poco más de un mes. Disparidad también en las prestaciones. Comunidades como el País Vasco o Castilla y León han apostado por servicios profesionales frente a otras como Cataluña, Murcia y Baleares, que han recurrido a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, que representan cerca del 45% de sus ayudas. En Castilla y León hay 50.000 plazas residenciales, con un porcentaje del 7,56%, 3,5 puntos por encima de la media del conjunto del país. Y el 80% de las personas que viven en residencias lo hacen con recursos procedentes de la Administración, 9 puntos más que la media española. Para la comunidad, el gran reto es la disparidad geográfica.
En el conjunto de España, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que faltan más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia y cerca de 100.000 adicionales para alcanzar el estándar de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años. Entre 2021 y 2025, las plazas residenciales han aumentado en 23.075, mientras que la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas. En cuanto a la asistencia domiciliaria, también hay margen de mejora. El promedio de horas de atención es de 21 al mes por persona, pero hay comunidades que doblan esa cifra. La realidad de nuestros mayores ha cambiado exponencialmente en las últimas décadas. El envejecimiento activo marca todas las políticas, como en programas como es el caso de la Universidad de la Experiencia o el Club de los 60. Se busca que mantengan la actividad, pero también sus capacidades enmarcadas en sus limitaciones. Es el reto que están afrontando también las residencias de nuestros mayores, un reto que hemos querido vivir in situ a través del reportaje elaborado por Estefanía Ureña y José Bermúdez. Had your ex grab the diamond ring? This is an art to do everything. Oh, oh, it's the time of our lives. Down, 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 da, da. I like the way that you're looking at me. I like the way it falls in between. Getting lost, get lost in me. Take a ride and you start to believe. Las unidades de convivencia aparecen en nuestra comunidad en el año 2016. Se aprueba un decreto que favorece el nuevo modelo de atención centrado en la persona y entonces a partir del año 2013 nosotros empezamos a trabajar en un proyecto piloto que patrocinó la Consejería de Familia y una residencia por provincia. Se hizo un pilotaje, estuvimos en Suecia, conocimos cómo funcionaban en Suecia los servicios sociales, conocimos cómo funcionaban en Alemania y eso nos invitó a que pudiéramos progresar un poquito y empezar a trabajar en unidades de convivencia en un modelo que es el de atención centrada en la persona. No vale con hacer una asistencia como estábamos acostumbrados y cuidar a los ancianos como estábamos acostumbrados, sino que hay que trabajar un poquito más el tema de la atención personalizada. ¿Y qué es lo que trabajamos fundamentalmente? Las capacidades. Es decir, una persona que pierde una capacidad pasa a ser dependiente de esa capacidad, ya no es independiente. Vamos a intentar que no pierda las capacidades. No siempre lo vamos a conseguir, pero muchas veces conseguimos que mantengan capacidades que por el hecho de ser mayor han ido perdiendo. Teníamos una señora que había sido profesora de piano y era muy mayorina, 98 años, no veía bien, ampliamos las partituras, tenemos un órgano bastante curioso y hemos conseguido que vuelva a tocar el órgano. Bueno, pues son cosas que ellos han hecho, que son capacidades que ellos tenían y que les gustaba y que han perdido por el hecho de ser mayores, con lo cual nuestra misión es trabajar eso. Esa persona es la música, otra persona será el caminar, otra persona será el tejer, otra persona será el hacer crucigramas. I was off somewhere else, babe. I was off from the start. Me niego en rotundo a le voy a dar de comer, le voy a sentar, le voy a llevar al baño, le voy. No, vamos a. Y que la persona sea la protagonista. Y todo aquello que pueda hacer por sí, vamos a trabajarlo para que no pierda esa capacidad. Son espacios limitados a un número determinado de personas, pequeño, 15, 16 personas. Tienen un espacio físico para ellos donde viven y es su casa. Ellos desayunan, comen, cenan, no van a un comedor a comer, no van a un comedor a desayunar, sino que en la unidad de convivencia se realiza la vida. Comemos, desayunamos, cenamos, jugamos a la partida, echamos el bingo, hacemos baile, lo que haga falta, es su casa. Yo
creo que ha cambiado la sociedad en general mucho, ¿no? Nos hemos, no sé si europeizado o qué hemos hecho, o occidentalizado, no sé. El término no lo conozco, pero es verdad que ahora mismo la gente que se jubila no hace más que viajar, intenta cubrir aquellas cosas que a lo mejor no ha podido hacer durante la vida laboral, porque ha sacado adelante a los hijos, ha sacado adelante a la familia. Ahora mismo se está trabajando mucho en ese sentido lo que es el envejecimiento activo. He estado trabajando 30 años detrás de un mostrador, vendía ropa y bueno, es de esto que necesitas algo porque los días son muy largos y ya una vez que ya estás en casa y dices, ¿ahora qué? Y tengo una prima que es profesora y hablando un día me dijo, oye, ¿a ti te va a gustar esto? Pues me parece que va para 8 años y es fenomenal. Me parece muy buena oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir refrescando cosas, conociendo nuevas cosas, la relación con compañeros y compañeras. Bueno, es una dimensión muy bonita para marcarse objetivos que te puedes marcar cuando tienes tiempo libre, ¿no? Tienes tanto tiempo que algo te tienes que dedicar. Es verdad que tengo mucha memoria y tengo necesidad de... Entonces me ha gustado y ha sido un seguir recordando lo que yo he estudiado, lo que yo he hecho y me gusta mucho leer, leo muchísimo y bueno, ha supuesto, pues ya te digo, el llenar esas tardes. Lo más ilusionante es venir porque uno quiere, estar esperando el martes, el miércoles o el jueves con ganas de semana. También no solo por la clase, sino porque ves a los compañeros, porque te vas a tomar un café, en fin, entran una serie de cosas. Pensamos, yo creo, bueno, ya hemos hecho un recorrido de una exigencia profesional, unos más, otros menos, y ahora, bueno, pues quizá las cosas son un poco más relajadas y más por gusto, más por placer. Mis hijos están, bueno, ellos han ido a la graduación, ellos están, pero mamá vas a ir y mis nietas pues felices. Ha sido muy recientemente de una prejubilación a los 63 y decido ocupar tiempo, ¿no? Decir, bueno, pues quiero hacer cosas, ¿no? Esto no solo es venir a clases, que te llevan a otra serie de cosas, ¿no? A investigar, a poder hablar sobre esto, sobre el otro, hacer un cineforum, en fin, son excusas, pero en mi caso era más el gusto por ocupar un tiempo en algo intelectual, algo de aula, ¿no? Algún trabajo de aula me apetecía mucho. El teatro para mí me ha dado fuerza después de estar jubilado, tener la mente activa, el disfrutar de los compañeros, que somos una gran familia. Participar en una actividad como esta me supone liberarme de todos los males que hay por ahí, de todo. Para mí es cumplir un deseo que tenía de hacía tiempo, que por mi vida laboral pues no me permitía disponer de horas para dedicarme a esta actividad y bueno, aproveché en el momento en que ya tenía ese tiempo como para cumplir un sueño. Esta actividad a las personas mayores es muy positiva, esta y todas las actividades que puedan surgir para las personas mayores, porque cuando tienen actividades las personas mayores están deseando ir a ellas. En este caso el teatro pues son muy entusiastas, estoy hablando de 25 alumnos, pero porque no puedo con más, sino más personas tendría. Y en otro tipo de actividades lo mismo, les exigen el aseo, les exigen el arreglo, les exigen la responsabilidad y sobre todo la comunicación, la socialización. Las personas mayores tienen muchísima más disciplina que la gente joven. La gente joven tiene entusiasmo, tiene fuerza, pero la constancia a veces les falla.
Nos vamos unos instantes a publicidad, pero volvemos enseguida. Seguimos hablando de nuestros mayores, de lo que son las políticas de futuro para ellos, y lo haremos además con un invitado muy especial. Estará con nosotros Miguel Ángel Muñoz. En los próximos 10 años se triplicará el número de octogenarios en nuestro país. Es lógico y es verdad que cada vez vivimos más, pero es importante hacerlo con calidad. Para esto es fundamental la actitud ante la vida, pero sobre todo cómo afrontamos el envejecimiento. Un ejemplo maravilloso es el que hoy daremos a nuestro programa Espacio Abierto, es ese documental 100 días con la Tata, de nuestro invitado de hoy, el actor y director Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido. Muchas gracias. Participa en una cumbre, la cumbre del Baby Boom. No sé qué puede aportar ese documental a 400 expertos que van a estar visionándolo. Bueno, mucha presión, sabiendo que son 400 expertos los que la van a ver, pero desde lo que a mí me toca a nivel personal, más allá del trabajo profesional como director, es una alegría que siga viajando el documental después de haberlo estrenado hace ya más de 3 años en salas, con mucho reconocimiento dentro de todo el circuito cinematográfico y también para el público, que siga dando que hablar, que realmente haya unos valores que sean interesantes para expertos y para no expertos, que hay un sombrero que se puedan poner muchas familias, muchos abuelos, abuelas, familiares, cuidadores. Me hace mucha ilusión. No tenía ninguna pretensión de que llegara a estar como referencia en una cumbre tan importante, con gente especializada en el tema. Simplemente tuve la necesidad de contar mi historia con mi tata, y cuando ya terminó la película nos dimos cuenta que hablaba de muchas cosas que yo no era consciente, pero pues me siento muy orgulloso, y además, adicionalmente, ahora no estando aquí mi tata, pues de alguna manera sigue estando en la memoria colectiva de mucha gente por algo que yo sí que le decía por aquel entonces que era muy importante lo que estaba haciendo, y me hace mucha más ilusión. Es verdad que son expertos, están ahora mismo las políticas de envejecimiento activo muy en el núcleo de la sociedad, de los políticos, de las administraciones, pero quizás el documental le pone esa parte más emocional, porque es verdad que no son objeto de política, sino son personas. Esa es la parte que puede aportar el documental. Sí, claro, esto es una historia personal, y mi tata fue un ejemplo muy claro de una muy buena manera de envejecer. Yo le ayudé en el proceso en todo lo que pude, porque nuestro amor incondicional hacía que a mí de una manera natural me saliera cuidarla y ayudarla, pero el mérito realmente lo tenía ella, que falleció con 98 años y hasta sus últimos días de vida era una persona activa que había envejecido con una calidad que tenía mucho que ver con su madurez y con su manera de afrontar la vida y su vejez, y también su manera de afrontar su pérdida de independencia. Ella realmente es un ejemplo de todos estos programas que ayudan a concienciar para que podamos tener la mejor vejez posible. A ella le salió de una manera natural. Yo también descubrí que esa era la mejor manera de hacerlo por la referencia que he tenido de ella. Ojalá cuando yo vaya cumpliendo años y años pueda parecerme un poco. ¿Cree que la sociedad en general se ha visto en este documental como en el espejo? Es decir, ¿somos conscientes de que los mayores pueden participar activamente también en nuestras vidas? Para eso está el cine, para que el espectador se vea reflejado en cualquiera de los personajes, más allá que tengan que ver con él, pero muchas veces incluso un personaje femenino a un hombre se puede sentir identificado por la historia que está contando. Y efectivamente, el espectador, cuando ha visto la película, pues tiene muchos lugares donde mirarse o donde mirar de cosas que le gustaría hacer o que puede valorar hacerlas de una manera diferente. Están pues las personas que cuidan, que ven en mi personaje. Yo me trato a mí como si fuera un personaje, y la trato también porque hablo de una película, aunque sea una película documental. Se pueden sentir muy identificados con
el problema el que tengo yo a la hora de afrontar pues tantos días cuidándola seguidos sin ninguna otra opción, porque por aquel entonces estábamos en pandemia, pero antes de hablar de la pandemia también en la relación que tenía para con ella y los cuidados que le devolvía, que eran los que ella me había dado desde pequeño. Las personas mayores también, en anhelar una persona que esté a su lado como estoy yo al lado de mi tata, pero también la referencia de tener el talante, la empatía y la manera de vivir la vida y de agradecer que tenía ella, que eso hacía que yo tuviera la necesidad y no la obligación de cuidarla, ¿no? Hay muchos sitios donde mirar y efectivamente cada uno de los espectadores se queda con algo que es importante y transmite pues, un valor esencial. Que digo yo que más allá de esos cuidados mutuos que se profesaron en un momento temporal, cada uno diferente, ¿qué aportó esa experiencia? Ya no la vital desde niños, sino en ese momento en el que estábamos produciendo un documental. ¿Qué aportó en la vida de cada uno esa experiencia? Bueno, no lo digo en broma ni minimizo lo que significa hacer una película, pero para nosotros fue algo más. De hecho, en la película muestra nuestro día a día, no solo en la pandemia, sino a lo largo de muchos años, porque empecé a rodar en el 2016 y hay imágenes desde hacía 20 años, ¿no? Y el hacer una película para nosotros no era algo tan extraordinario, para mi tata sí, que nunca había trabajado como actriz ni había hecho una película, pero era mi día a día. Yo me dedico a esto desde que tengo 10 años, entonces la manera en la que yo quise grabar el mejor recuerdo para nosotros se convirtió en un rodaje. Y luego eso se transformó en darle una forma para poder compartirlo con la audiencia y que se hiciera algo tan importante. A nosotros no nos cambió demasiado, porque todo lo que hacemos en la película era lo que hacíamos en el día a día. Lo divertido era pues, que había 25 o 30 personas alrededor y esto pues, generaba una sensación de algo nuevo y divertido que todavía no habíamos hecho juntos. Pero no era más importante que darle un masaje por la noche antes de acostarse o cualquier acción cotidiana que hacíamos a diario. Supongo que una persona que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, que ha tenido una larga vida, también pudiera gestionar esto de las redes sociales o de ser tan visible en el mundo entero de otra manera. Yo no sé si eso también era un bagaje que trasladó también a todo el mundo que quisiera escucharos en ese momento, ¿no? Sí, la naturalidad con la que lo hacía y también la inocencia de no saber que realmente estaba siendo algo muy importante, sobre todo en aquel momento tan difícil en el mundo entero, y hasta dónde llegaba, porque como se ve en el documental, la veían desde todo el mundo. Se convirtió en una influencer nonagenaria, muy popular en diferentes países, con diferentes lenguas, y la manera en la que ella lo vivía, yo creo que es un ejemplo muy bueno para el momento en el que vivimos de redes sociales y de creación de contenido. Y en esa creación de contenido, el contenido que hacía ella y yo con ella era un contenido social. Un contenido además social sin esperar nada a cambio y que se hacía con todo el amor del mundo por poner un granito de arena por aquel entonces en conectarnos cada día para que hubiera una ventana de esperanza dentro de esa pandemia tan terrible que vivió todo el mundo. El crear un contenido para ayudar, pues luego a ella y a mí y a la película pues nos repercutió de una manera multiplicada por 1000. Y el hacer muchas veces las cosas de una manera altruista, sin esperar nada a cambio, a veces hace que la recompensa sea mucho mayor que cuando planeas una estrategia para llegar a un alcance masivo de espectadores o de audiencia. En todo caso, supongo que esa ventana a las redes sociales y sin duda a un colectivo de personas más joven pudo remover también esas conciencias. No sé si la relación entre los nietos y los abuelos es la misma que puede trasladar en ese documental la de Miguel Ángel Muñoz y su tata. La relación abuelos-nietos o la relación intergeneracional ha cambiado mucho. No es la relación que teníamos hace décadas de que la familia, las abuelas, los abuelos fueran una parte fundamental de nuestras vidas. Parece que puede resultar raro, ¿no? Para los jóvenes esa relación tan íntima con sus abuelos.
Quizá pueda resultar raro, pero los tiempos han cambiado y no es lo mismo la relación que podía tener mi tata con su abuela o incluso mi madre o mi abuela con sus abuelos, entre otras cosas, porque el mundo era distinto, porque no se viajaba tanto, porque no había tantas oportunidades. Entonces las relaciones y los vínculos familiares eran mucho más estrechos por el tiempo que se pasaba en familia y porque no había tantas posibilidades y tantos inputs que tienen los jóvenes de hoy en día, que les falta horas en el día, días en la semana y meses en el año para hacer todas las cosas que ven en redes sociales. Entonces, esa inquietud y esos inputs que se reciben y también la posibilidad, porque vivimos en otros tiempos, de poderte ir mañana en un vuelo, en una compañía low cost a Nueva York, hace que sea más divertido que pasarlo con la abuela. Pero no tienen la culpa. Antes no es que los cuidaran o las cuidaran más, sino que no tenían otras posibilidades y esos vínculos se podían reforzar de una manera más natural. Yo también digo siempre que la relación que nosotros mostramos en nuestro documental es la que nosotros teníamos, que no es mejor que ninguna otra, es la que la vida nos dio. Y por suerte yo tuve la madurez de poder darme cuenta de lo importante que era ella en mi vida y de querer disfrutar de tiempo de calidad con ella. Pero esto se debía a la relación que teníamos y a lo que yo había recibido por parte de mi tata. Muchas veces exigimos a los familiares que se ocupen de sus mayores, pero no sabemos la biografía emocional de cada uno, por dónde han pasado, lo que han vivido, y uno no puede pedir y exigir que otro se ocupe de esa persona porque sí. Para poder recibir, primero hay que dar. Y muchas veces la situación hace que un abuelo o una madre no pueda darle a su hijo lo que luego espera que le devuelva cuando ya es mayor. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta para tampoco juzgar a las personas que no lo hacen. Porque seguramente hay un motivo de peso y muchas veces ese motivo de peso es emocional y les impiden acercarse en la manera en la que yo me pude acercar a mi tata. ¿Cómo fue la relación? Que me imagino que, claro, habría sus desajustes, porque, claro, introducir en tu dinámica a una persona mayor o entrar tú en la dinámica de una persona mayor debe de ser un desajuste absoluto. ¿Cómo llevabais esas...? Me imagino que momentos de discordia, que seguramente que los hubiera, ¿no? Pues es como una película de Disney porque hubo muy poquitos. El único momento de discordia está puesto en la película porque además me divertía mucho que no estuviéramos todo el rato con corazones y mariposas, pero nos entendíamos muy bien. Y no es que yo de repente... en la película muestro gran parte de la pandemia, que no solamente va de la pandemia, 100 días con la tata. Hacéis muchos viajes también. Pero no fue que yo de repente me encierro con ella en casa. Mi contacto con ella, mi cuidado hacia ella y nuestra relación del día a día y de los últimos 10, 15 años, sobre todo porque ella ya requería algunas más necesidades y ayuda mía, era de verse todos los días o de hablar todos los días seguro y de repente cuando estoy con ella, pues no es algo tan extraordinario. Obviamente, lo difícil para mí era cuidar 24 horas durante más de 100 días. Ahí sí, el desajuste es muy grande, pero no por la interacción para con mi tata, sino uno, por sus necesidades, por mi responsabilidad para con sus necesidades y también pues, por mi falta de descanso físico y emocional. Es importante, que de esto habla mucho la película, para los cuidadores, cuidarse a sí mismos para poder ofrecer su mejor versión. Cuando uno está 24 horas solamente cuidando a una persona, día tras día, sin un día de descanso, hay un desgaste físico y un desgaste emocional muy grande porque se abandona todo aquello que no le gusta hacer. Yo concretamente soy tremendamente inquieto. En la película muestro a los dos personajes, a ella y a mí, y al principio yo muestro lo que es mi personaje, no para el ponerme ahí como un videobook de todas las cosas que sé hacer, sino para entender que ese tipo de 30 y tantos años no para quieto. Pues cuando no está corriendo una maratón, está saltando en paracaídas, y si no rodando una película, y si no llevando un barco, y de repente dejar todo eso que a ese personaje le divierte para cuidar a una persona, aunque sea la persona que más ama en el mundo, es muy difícil y conlleva un desgaste emocional tremendo. Y adicionalmente, pues también físico,
porque cuando, en mi caso, si no hago deporte, tengo unas cuantas lesiones, pues la cosa se me empieza a complicar, tengo una hernia diagnosticada aquí, otra aquí. Eso sí fue esa actividad diaria que a lo mejor no podía hacerlo. Y los desajustes pues principalmente venían por ahí, pero a nivel de carácter nos entendíamos estupendamente. Quizás se haya caído un poco el estereotipo español, que es evidentemente que el cuidador tiene que ser una mujer. ¿Cómo gestionaban esos momentos de pudor? Hemos visto en el documental pues, que la bañaba, la lavaba el pelo. ¿Ella mostró algún reparo en ese sentido? No, como te decía, es que para nosotros era natural. No lo había hecho nunca antes, pero nuestra relación no era de ir a ver a la abuela, ¿cómo estás? Me duele aquí y me voy. Yo estaba al tanto de todas sus cosas, entonces el primer día pues sí que no por ella, por los dos, pues era una situación nueva y donde requería pues cierta intimidad y había pudor, pero en nuestra relación pues lejos de pasarlo mal nos reímos y a partir de ese día pues ya se convirtió en algo cotidiano. Me llamó la atención cuando le escuché decir que lo más difícil de todo es envejecer, que es muy duro, es muy difícil. Eso lo digo yo en la película. Para ella no, ella no lo dice. No, lo digo yo porque ella parecía que estaba tocada por una varita mágica. Fue entendiendo los diferentes procesos de la vida de una manera excepcional sin pelearse con ellos. Para mí, viendo su poco a poco deterioro y su falta de independencia, desde pues, llevar un bastón, un andador, una silla de ruedas, me costaba mucho y sobre todo muchas veces lo que nos cuesta ver en el otro es lo que estamos proyectando de nosotros mismos. Yo me imagino dentro de 40, 50 años teniendo a una persona, hombre o mujer, que me cuide y a ver cómo lo llevo, porque me encanta hacerlo todo solo. Le pasa en general a todas las personas, pero las que son muy activas, pues quizá todavía hay una dificultad mayor. Y sí, yo veo que es muy difícil envejecer. Yo ojalá cuando me vaya tocando me ponga la película muchas veces para aprender cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible. Pero también pues me respetaré lo que necesite en según qué momento, porque muchas veces el cuerpo y el corazón te pide algo muy distinto a lo que sabes que tienes que hacer y también pues hay que aceptarlo. Es verdad que comentaba al principio que su tata llegó a los 98 con una calidad de vida extraordinaria. Eso influye también muchísimo, ¿no? en hasta qué punto puedes llegar en condiciones. Y parece que estamos incentivando mucho el cuidado y no la autonomía de los propios mayores. Es decir, no lo hagas, lo hago yo. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Me imagino que hay que incentivarlos, hay que motivarlos para que sigan haciendo ciertas cosas dentro de sus limitaciones. Eso me imagino que también se gestionó muy bien en el documental. Vas a hacer esto, pero hasta donde llegues, digo yo. Claro, yo no soy quien para dar consejos ni decirle a nadie cómo hay que hacer las cosas, y menos a una persona mayor. Yo, sin embargo, he tenido el ejemplo en mi tata y mi manera de ayudarla. Y yo, por supuesto, que nunca le privé de hacer nada que ella quisiera hacer y que se sintiese con la fuerza de hacerlo. También es cierto que ella era inteligente y las cosas que yo le iba proponiendo, con mi empatía para su edad y sus necesidades, las aceptaba. A veces no le encantaban cuando en el documental le pongo la silla de ruedas, porque hay diferentes cosas que nos gustaría hacer juntos y ya no llegamos. Pues ella lo acepta. No le encanta, pero lo acepta. Y la silla la utilizábamos primero de vez en cuando, hasta que en un momento dado ya la teníamos que utilizar continuamente. Bueno, pues incluso estando en la silla de ruedas, yo siempre le proponía, vamos a dar un paseo, vamos a mover las piernas. Y ella también lo aceptaba. Creo que lo más importante no tiene que ver en el cuidador ni en la persona cuando llega a una determinada edad, sino entender esto desde la juventud o la madurez, que no la vejez, y saber que cuanto más activo está uno, es mejor para los años que vaya a durar. Hacer deporte, pues es maravilloso, pero claro, tú le dices a una persona de 60 años que nunca ha hecho deporte, que haga deporte, y te dice, pero bueno, ¿dónde voy yo ahora? Entonces, creo que la conciencia debe ir desde que somos pequeños, el cuidarnos desde que somos pequeños, el estar activos desde que somos pequeños. Para lograr ser cuidador, en la amplia expresión de la palabra, hay que sentir amor incondicional. Yo creo que no sé si amor incondicional, porque el trabajo del cuidador
no solamente se da en las familias, sino que hay empresas, asociaciones que ayudan y sí que creo que tiene que haber amor incondicional. Es el que le he preguntado cuando uno es un profesional de eso, pues es difícil tener un amor incondicional para una persona que no has conocido antes, ¿no? Pero algo de amor sí hay que tener. Y cuanto más se tiene, más empatía uno puede tener con la persona a la que cuida y también para poder soportar quizá momentos difíciles o de poca empatía de la persona que está siendo cuidada. Yo cuando vi el documental lo que vi es transparencia, sin filtro, naturalidad absoluta. Siempre dicen que los ancianos pasa como con los niños, te dicen las verdades. ¿Qué descubrió de su tata que no le había dicho hasta ese momento cuando ya la relación era súper estrecha? O sea, no descubrí nada extraordinario, porque Nada que no conociese. Como te comentaba, nuestra relación no ha sido la película. Nuestra relación viene de siempre y en la película todavía hay 1000 cosas que no muestro que hacíamos. Y lo sabíamos todo, el uno del otro. Pero, sin embargo, sí que pongo en la película esas cosas que de repente me sorprendían, pero que eran más anécdotas de pequeña o de... Yo sabía que ella había sentido un amor muy fuerte por una persona que vivía enfrente de su casa que se llamaba Enrique, pero nunca sabía que hubo un día concreto que ella se puso... que muchos días concretos se ponía a barrer en la hora en la que él llegaba del trabajo para ver si así lo veía. Sabía la historia de amor, pero no eso concreto, y esas cosas eran muy divertidas de repente conocerlas, porque si nos ponemos a pasar tiempo con cualquier persona, nos tiene algo interesante que contar, si realmente le prestamos atención. Y si esa persona es alguien de tu familia, de tu entorno, alguien que quieres, es maravilloso poder descubrir cosas nuevas. Esto lo aprendí en diferentes seminarios que he hecho terapéuticos, donde llegas a un nivel de hermandad con las personas con las que estás compartiendo esa terapia, que a priori no conoces de nada y se convierten luego en tu familia, y tienes muchas ganas de saber y de conocer, y siempre que acabo algún retiro terapéutico me quedo con más ganas de sentarme con mi amigo Peri, al que veo 300 días al año, y preguntarle algo que nunca le había preguntado. Qué bueno. En todo caso decía que comentaba que hay veces que la vida te lleva muy rápido, que no tienes tiempo, que recibes muchos input, y comentaba en alguna entrevista que había escuchado que había veces que su tata le llamaba: oye, tata, que estoy un poco liado, te voy a llamar en breve, y no la llamaba en 2 días, 3 días. Nunca había un reproche por su parte. Eso es nuestra gente mayor. Bueno, esa era mi tata, no sé si todo el mundo. Vamos a realizarlo. Pero eso es un ejemplo maravilloso, porque, claro, como decía antes, muchas veces nos sentimos con el derecho de que nos tienen que cuidar, y que nos tienen que atender, y que nos tienen que hacer caso porque son nuestros hijos, son nuestros nietos o lo que sea, ¿no? Y no es así. O sea, uno recibe lo que da y muchas veces no puede recibir más de lo que dio. Mi tata, a veces yo, pues entre secuencia y secuencia, el teléfono digo: ay, tata, ahora mismo te llamo, perdona, que estoy grabando. Ah, no te preocupes. Y ella estaría sentada 1 hora en el teléfono hasta que ella entendería que se me había olvidado o que algo me habría ocurrido que hubiera hecho que no la devolviera la llamada. Y cuando la llamaba al día siguiente o a los 2 días, dije: ay, que se me ha olvidado. No te preocupes, qué bien que me llamas ahora. Eso es muy difícil. O sea, esa gestión emocional, ya no en una persona mayor, en cualquier persona. Si yo quedo con un amigo y me dice: ahora te llamo, y no me llama, le digo: oye, tío, ¿qué pasa? Que me dijiste: ay, es que se me olvidó. Pues ya te vale. Pues esa empatía de no reprochar a la otra persona me parece de una inteligencia, porque realmente, ¿qué es lo que necesitas? Que esa persona esté contigo, te haga caso, te ayude. Si empezamos reprochándole o echándole algo, ese ya debería llamar. Pues ya tenemos que remar para volver a una situación idónea, ¿no? ¿Valora más el tiempo después de traducir en una película el tiempo que pasó con su tata? No, eso lo digo en la película, pero en la película también digo que sigo en ello. Y han pasado ya 3 años o 4 desde que rodamos y sigo en ello, y me cuesta un montón. Ese aprendizaje está en la película incompleto, y lo muestro que está incompleto, y sigo incompleto. Ahora acabo de terminar de dirigir otra película documental donde no sabía que iba a estar mi tata presente, y también está presente, se llama La última vuelta, y de nuevo pues me veo
ahí con una necesidad de entender la vida desde otro sitio, que intelectualmente la entiendo, pero pues emocionalmente la biografía me pasa por encima y sigo ocupándome sin parar y haciendo demasiadas cosas que me impiden disfrutar con calidad de otras. Aún así tengo bastante conciencia, pero luego llevarlo a la práctica cuesta mucho. Es muy difícil. Hablando de esa faceta de director, no sé si ha visto reflejada el tratamiento de las personas mayores en el cine a través de su documental. Ha sido una cosa extraordinaria. Es decir, ¿cómo se trabaja con los actores mayores? ¿Están posicionados en el lugar que les corresponde? ¿Se está trabajando en España en un cine con actores mayores, actrices, de la manera que tiene que ser, como en el caso que nos ocupa? Bueno, tampoco es de la manera que tiene que ser, depende de la historia que se esté contando. Sí que creo que es importante que haya historias con personas mayores, pero también entiendo que la necesidad del director, de la directora, pues puede ir por otro sitio, pero concretamente pues este año en el cine es un gran año de cine social que habla de emociones. Tenemos, por ejemplo, la película Más Palomas, que habla de un hombre jubilado que acaba yendo a una residencia porque no se puede permitir estar en el lugar donde habitaba en Canarias, y tampoco tiene una relación especial con su hija para quedarse en su casa, y ahí confluye un mundo de residentes ancianos y ancianas, cada uno con sus diferentes complejidades, y es maravillosa. Pues este año está esa película, por ejemplo. Hay más películas diferentes con menos personajes tan mayores, pero sí que los hay, y no solo en el cine. Yo estuve viendo este domingo en el Teatro Español Luces de Bohemia, con un Ginés García Millán interpretando a un Max Estrella maravilloso, y no es que Ginés sea un octogenario ni mucho menos, pero es un personaje importante. ¿Verdad que? Y Antonio Bolero también hace un personaje que no tiene 30 años ni 40. Quizás ese vértigo a cumplir años esté más en las actrices. Siempre se dice que hay menos papeles en las mujeres actrices, que no hay historias de gente mayor, porque no es tampoco atractivo para el gran eso sí que creo público. que está cambiando, y para bien, ¿no? Y también pues el lugar de las historias de los hombres y mujeres en el cine viene dado de nuestra historia, y la historia y las grandes historias que nos han ido contando a lo largo de los años pues han estado contadas por hombres, donde aquel que hacía algo muy importante era el hombre, porque socialmente las mujeres estaban haciendo otras labores, y por suerte llevamos unos cuantos años donde los personajes femeninos han cobrado una importancia que se merecen y que no tenían, y creo que esto seguirá y seguirá. Y las historias que se cuenten de aquí a 50, 100 años, estoy completamente convencido que hablarán como mínimo, habrá una paridad exacta, pero yo me atrevo a decir, que además no estaré vivo, a que será mucho más importante las mujeres que los hombres por esta revolución social que está habiendo desde los últimos años. No quiero dejar pasar, ha apuntado que está en nuevos proyectos. Esta última pregunta tiene que ser: ¿qué nos espera? ¿En qué está trabajando Miguel Ángel Muñoz ahora mismo? Pues principalmente el tiempo máximo que he dedicado en el último año y medio ha sido a esta película documental que he dirigido, que se llama La Última Vuelta, que en breve se podrá comunicar en qué festival se va a proyectar. Haré un pase dentro de muy poquito, y a partir de ahí pues empezaré todo ese recorrido de festivales y de charlas, coloquios, porque también pues habla de valores y de algo que creo que es muy importante, o al menos para mí lo es, y que socialmente se habla poco, y tiene que ver con la salud mental, con la gestión de las emociones y sobre todo con el duelo y la pérdida. Maravilloso. Miguel Ángel Muñoz, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a Espacio Abierto, a Castilla y León Televisión. Suerte en todos sus proyectos, y muchas gracias porque nos ha dado una lección de vida con ese documental. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, les emplazo a un nuevo Espacio Abierto. Será en cuestión de una semana. Les espero. Disfruten de la semana. Adiós.